El Parque Nacional de Yellowstone es un lugar donde la naturaleza se revela en su prístina belleza, pero tras su esplendor se esconde el verdadero poder. Géiseres que brotan de las entrañas de la tierra, lagos cristalinos envueltos en vapor y bosques interminables atraen a miles de turistas de todo el mundo. Sin embargo, este lugar no tolera los descuidos. Todos los años se producen decenas de incidentes en Yellowstone debido a la sobreestimación de las oportunidades, la infravaloración de los peligros naturales y los cambios repentinos del entorno. Aquí, cada recodo del sendero puede esconder tanto un emocionante descubrimiento como una amenaza mortal. ¿Qué puede ocurrir cuando el riesgo y la inexperiencia se cruzan en esta majestuosa naturaleza? Esta historia narra un viaje que comenzó como una excursión normal, pero se convirtió en una batalla contra la propia naturaleza, con vidas en juego. El verano de 1997 estaba en pleno apogeo en el Parque Nacional de Yellowstone, y la naturaleza florecía. La luz del sol se colaba entre las espesas copas de los árboles, y el viento arrastraba consigo el olor a resina y frescor. Las mesetas volcánicas se divisaban a lo lejos en el horizonte, moteadas con manchas marrones de llanuras cubiertas de hierba y lagos cristalinos. El aire era cálido, pero había una tenue humedad, recordatorio de la proximidad de manantiales geotérmicos. Esta mañana, 14 de julio, era perfecta para comenzar la excursión. Annie Fields, una exatleta de 29 años y senderista experimentada, estaba de pie junto al mapa colgado en la pared del centro de visitantes, estudiando la ruta. Siempre le habían gustado las actividades al aire libre, pero esta excursión prometía ser especial, lejos de las rutas de senderismo, donde uno podía sumergirse de verdad en la naturaleza salvaje. Para ella, esta ruta no solo era una oportunidad de descansar del ajetreo de la ciudad, sino también de poner a prueba su temple. Annie quería demostrar que su experiencia y sus conocimientos podían ayudarla en cualquier situación, incluso en las más impredecibles. Detrás de ella estaban sus compañeros. Lewis Carter, fotógrafo de 30 años, guardaba cuidadosamente su cámara en la mochila. Para Lewis, esta excursión era una oportunidad de crear una serie de imágenes únicas que soñaba con presentar en la próxima exposición. Sin embargo, había una motivación más profunda detrás. Lewis quería demostrar a su antiguo mentor que era capaz de crear algo único que pudiera impresionar a la comunidad profesional. El tercer participante, Brian Hall, de 27 años, frotaba nerviosamente las correas de su mochila. A diferencia de sus amigos, él era nuevo en esto de acampar. Trabajando como contable, rara vez se aventuraba fuera de la oficina, pero las súplicas de Annie y Lewis le habían incitado a ir con ellos. Para él, esta acampada no solo era una oportunidad de pasar tiempo con sus amigos, sino también una forma de vengarse de una exnovia que una vez le había llamado predecible y aburrido. Brian quería demostrar a todo el mundo, incluido él mismo, que era capaz de tener un comportamiento arriesgado e inusual. Annie calculó la distancia hasta la primera parada de descanso, situada al pie de una colina baja conocida como Pine Ridge. Debían de tardar unas 3 horas en llegar. También observó que las aguas termales que planeaban visitar no estaban marcadas en el mapa turístico y se encontraban en una zona remota. Esto añadía singularidad a la ruta y prometía nuevos descubrimientos. Brian escuchó sus palabras, sintiéndose a la vez interesado y ligeramente ansioso, pero no puso objeciones. Su punto de partida fue el centro de visitantes situado a la entrada del parque, conocido como el Centro de Viajeros de Madison. Allí registraron su ruta, dejando los detalles de su camino previsto y la hora aproximada de regreso. La calma de la mañana lo hizo fácil. El sendero, conocido como Bear Ridge, serpenteaba entre un denso bosque rodeado de los sonidos de la naturaleza. Annie caminaba con confianza, consultando el mapa. Lewis se detenía periódicamente para hacer fotos, intentando captar la belleza de la naturaleza circundante. Y Brian, que seguía al grupo, intentaba mantener el ritmo, observando lo que ocurría a su alrededor. A mediodía, el calor se había intensificado
y el grupo se tomó un descanso junto al arroyo para reponer agua. Annie les recordó la importancia de hacer un uso frugal de los recursos, ya que las fuentes de agua serían poco frecuentes. El sendero de Bear Ridge se hizo más empinado, obligando a los viajeros a hacer breves paradas para recuperar el aliento. Annie caminaba con confianza, tratando de no perderse el lugar donde el sendero debía cruzar un antiguo camino de caza que se adentraba en el bosque. Lewis la seguía, sacando de vez en cuando su cámara para tomar instantáneas, y Brian, visiblemente nervioso. Las inusuales condiciones de la caminata empezaban a pasarle factura. Los zapatos le rozaban los pies, el calor le cansaba cada vez más, pero intentaba no quejarse para no parecer débil. A mediodía, el calor se hacía palpable. El grupo llegó al lecho seco de un arroyo, donde Annie sugirió un breve descanso. Consultando la brújula, observó que la siguiente fuente de agua estaba a 1 hora de camino. Tras un descanso, se pusieron de nuevo en marcha. El arroyo que seguían estaba cubierto de arbustos. Annie sabía que esta ruta era poco frecuentada, y se dio cuenta de que corría un cierto riesgo, pero confiaba en sus habilidades, y quería demostrar que podía guiar al grupo incluso a través de tales dificultades. Los problemas empezaron cuando Lewis, al hacer una foto, golpeó accidentalmente la cara de Brian con su trípode, provocando un altercado. Annie intervino rápidamente, calmando a ambos. Las tensiones se relajaron un poco, pero el ambiente de la excursión empezó a deteriorarse. Al anochecer, Annie había elegido un lugar para acampar en un claro rodeado de árboles. Montaron el campamento, encendieron un pequeño fuego y prepararon la cena. Lewis tomó algunas fotos del fuego y Brian, envuelto en su saco de dormir, trató de ocultar su irritación. En ese momento se arrepintió 100 veces de haber aceptado este viaje. Annie, sentada junto a la hoguera con un mapa, contemplaba la ruta de mañana. Se da cuenta de que el grupo empieza a tener dificultades y que mañana será aún más difícil. Antes de irse a la cama, recordó a todos que mantuvieran la calma y siguieran el plan. Sin embargo, la ansiedad se apoderaba de ella. La excursión era menos fácil de lo que esperaba. La mañana comenzó con el tranquilo susurro del viento entre los árboles. El claro donde habían dormido parecía tranquilo, pero el cansancio iba creciendo en su interior. Annie había despertado a todos antes del amanecer, con la esperanza de que el comienzo temprano ayudara a aliviar la tensión acumulada. Lewis parecía concentrado. Su cámara ya no hacía clic tan a menudo. Empezó a conservar su energía, dándose cuenta de que el exceso de entusiasmo podía ser un obstáculo. Brian, por su parte, estaba deprimido y sentía dolor en los pies. La ruta se hizo más difícil a medida que el bosque se hacía más espeso y el camino se perdía entre arbustos y árboles caídos. Incluso Annie empezaba a perder la paciencia, captando las miradas interrogantes de Lewis como si esperara que ella admitiera que el camino era más difícil de lo esperado. El problema del agua llegó antes de lo que Annie había previsto. Al cabo de un par de horas de viaje, se toparon con un arroyo que parecía ideal para reabastecerse. Annie comprobó el sabor del agua y decidió que probablemente habría que filtrarla. Sin embargo, al filtrarla, se dieron cuenta de que el agua estaba saturada de pequeñas partículas de arena que obstruían rápidamente la membrana del filtro. Los intentos de limpiarla fracasaron y el filtro, finalmente, se estropeó. El grupo se quedó con unas reservas de agua mínimas y les esperaba un tramo del viaje aún más caluroso y seco. Annie intentó mantener la calma y sugirió que siguieran adelante, con la esperanza de encontrar otra fuente de agua. Pero Brian empezó a preguntarse por qué ella no había previsto esa posibilidad. Su breve discusión terminó rápidamente cuando Annie le recordó que tenía experiencia y que no tenían tiempo que perder. Al mediodía, el calor se había intensificado. El grupo salió a una llanura abierta donde la sombra de los árboles era una rareza. Annie ofreció un pequeño respiro junto a un solitario árbol de gran tamaño. Estudió el mapa y se dio cuenta de que iban a atravesar una zona conocida por sus manantiales geotérmicos. Recordó a todos que tuvieran cuidado de no desviarse de la ruta. Hacia el atardecer,
Annie se dio cuenta de que Brian se había quedado muy rezagado. Louis se ofreció a esperarle, y pronto les alcanzó, respirando con dificultad y quejándose de dolor en los pies por las ampollas. Su mochila parecía torcida, y Annie decidió que habría que redistribuir parte del equipo. El grupo siguió adelante, pero a paso lento. La noche trajo frío, pero también aumentó la ansiedad. Annie se quedó despierta dándole vueltas al filtro de agua y al deterioro de las condiciones. Tuvo la premonición de un grave calvario, pero lo ocultó, tratando de mantener la confianza del grupo. A la mañana siguiente, soplaba un viento gélido y el cielo estaba gris. El bosque era inquietante y Annie despertó a todos temprano para cruzar más rápido la llanura de aguas termales, dándose cuenta de que cada minuto era importante. El camino hacia las termas fue más difícil de lo esperado. El suelo bajo sus pies se volvía más blando y había un ligero olor a azufre en el aire. Annie advirtió a todos que caminaran despacio y con cuidado. La llanura con los géiseres parecía engañosamente tranquila. La hierba verde ocultaba zonas peligrosas debajo, pero Annie pensó que la ruta era suficientemente segura. Brian, que caminaba ligeramente por delante, se había equivocado de camino. Sus pasos se volvieron inseguros cuando sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a asentarse. Un momento antes de que ocurriera, consiguió gritar, pero su pie derecho ya se había hundido en el agua hirviendo. Un grito de dolor hendió el silencio de la mañana. Annie y Louis corrieron hacia él, intentando no caer en la misma trampa. Brian luchaba por sujetarse, pero su rostro se contorsionaba de dolor. Annie se recompuso rápidamente y le ayudó a salir a tierra firme. La herida era grave. La pierna derecha de Brian, sumergida en el agua hirviendo, estaba cubierta de profundas quemaduras. La piel se hinchaba y se volvía marrón rojiza en algunas partes, con burbujas visibles en la superficie. El dolor era insoportable. Le desgarraba por dentro y por fuera, como si miles de agujas se clavaran en su pierna con cada movimiento. Brian, jadeante, se agarró a la hierba, intentando hacer frente al ataque de pánico. Annie se curó rápidamente la herida, sintiendo que le temblaban las manos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Le puso una venda para evitar que se infectara, pero se dio cuenta de que no sería suficiente. Necesitaba ayuda profesional. Brian apenas podía mantenerse en pie y cada paso le producía una nueva oleada de dolor, lo que convirtió el viaje en un reto para todo el grupo. «Haremos una camilla», dijo Annie, intentando mantener la calma. Louis asintió, y los dos empezaron a buscar materiales. Ramas de árbol y correas de mochila se convirtieron en la base de la improvisada estructura. La fabricación de la camilla llevó varias horas, durante las cuales Brian trató de lidiar con el dolor tumbado a la sombra de un árbol. Cuando la camilla estuvo lista, colocaron cuidadosamente a Brian sobre ella. Louis y Annie lo cargaron, deteniéndose a menudo para recuperar el aliento. Cada pausa iba seguida de una discusión sobre si regresar a los senderos conocidos o seguir avanzando con la esperanza de acortar el camino hasta la ayuda. Annie insistía en que regresar por el difícil terreno llevaría demasiado tiempo y recursos. Louis, por su parte, se inclinaba por regresar, señalando que podrían aguardarles peligros aún mayores. «No puedo», susurró Brian. «Decídete. Hazlo rápido». Annie, mirando a su agotado amigo, replicó: «Nos adelantaremos. Así será más rápido». Lewis asintió, dándose cuenta de que probablemente tenía razón. Su velocidad disminuyó considerablemente, y la ruta que debería haberles llevado un par de horas se alargó durante todo el día. Annie volvió a consultar el mapa, tratando de encontrar un camino que redujera el tiempo, pero el denso bosque y el difícil terreno no dejaban otra opción. Al atardecer, el grupo llegó a un pequeño claro al pie de la colina. Allí decidieron acampar. Annie, agotada física y emocionalmente,
Se sentó junto al fuego a mirar el mapa. Se dio cuenta de que la situación era crítica y tenía que ser decidida. La noche no solo trajo frío, sino también ansiedad. Los sonidos procedentes de las profundidades del bosque hacían que el silencio fuera aterrador. Annie permaneció despierta, escuchando los crujidos y reflexionando sobre la ruta. Louis estaba sentado junto al fuego casi apagado, frotando nerviosamente la correa de su mochila. Se sentía inquieto, incapaz de encontrar su lugar entre los sonidos que parecían cada vez más cercanos. Aunque intentaba concentrarse en los detalles de mañana, su atención se desplazaba continuamente hacia la oscuridad circundante. Brian, tumbado un poco más lejos, gemía en silencio mientras dormía. Su estado empeoraba. Por la mañana, los ruidos del bosque habían disminuido gradualmente, pero la ansiedad persistía. El grupo se despertó antes de los primeros rayos del sol, conscientes de que el retraso podía ser fatal. Annie y Louis depositaron cuidadosamente a su amigo en la camilla y se pusieron en marcha. Annie trató de elegir los tramos más suaves, pero el cansancio y el esfuerzo hacían mella. Cada parada era breve para mantener el impulso. Todos eran conscientes de los riesgos y de que cualquier retraso podría tener consecuencias irreversibles. A media tarde hicieron una parada de descanso. Annie estudió el mapa, comprobando la distancia hasta el arroyo, que tenía que estar cerca. Louis divisó un sendero a la sombra de los árboles y lo señaló. Podía ser un sendero de caza que conducía al agua. A pesar del riesgo de desviarse del sendero, Annie decidió dirigirse en esa dirección. Volvieron a coger la camilla y se dirigieron hacia el sendero. El suelo se hizo más blando y entre los árboles se oía el débil sonido del gorgoteo del agua. Esto les dio fuerzas y pronto llegaron a un pequeño arroyo. Para no arriesgarse en un momento crucial, Annie decidió hervir el agua haciendo un pequeño fuego. Brian casi no reaccionaba, pero el agua caliente llevada a sus labios le hizo sonreír débilmente. El grupo decidió pasar la noche junto al arroyo, conscientes de que la continuación del viaje requeriría toda su concentración y sus fuerzas. La puesta de sol trajo alivio, pero Annie sabía que mañana sería otra prueba para su voluntad. La noche junto al arroyo transcurrió sin incidentes, pero el sueño no trajo el alivio que ella esperaba. Lo primero que hizo Annie fue comprobar el estado de Brian. Su pierna tenía aún peor aspecto, así que se la vendó y le administró anestesia, con la esperanza de que redujera las posibilidades de infección. Le preocupaba que el calor, que aumentaba por momentos, pudiera acabar con sus fuerzas. Reunidos, volvieron a coger la camilla e iniciaron la lenta marcha hacia adelante. Annie esperaba llegar a los senderos principales en un día. Sin embargo, el terreno se volvía cada vez más difícil. Los estrechos senderos fueron sustituidos por empinadas subidas y bajadas, y la densa vegetación ralentizó su avance. Hacia el atardecer, cuando el sol empezaba a ponerse, el grupo se topó con una vieja cabaña en ruinas. Fue un descubrimiento inesperado, pero Annie lo valoró inmediatamente como una oportunidad para pasar la noche. La cabaña estaba vacía, con las paredes nudosas y el tejado podrido, pero aún así ofrecía protección frente a los posibles peligros de la noche. Llevaron con cuidado a Brian al interior y lo acomodaron sobre la improvisada cama. Louis encendió un pequeño fuego cerca de la entrada para calentar algunos restos de comida. La noche volvió a traer ansiedad. Annie no podía deshacerse de la sensación de que alguien o algo los estaba observando. El bosque, normalmente lleno de sonidos, estaba ahora inquietantemente silencioso. Después de pasar la noche, iban a salir de la cabaña y continuar su camino, pero cada uno de ellos sabía que con cada día que pasaba sus posibilidades de escapar se volvían más y más esquivas. Al atardecer del día siguiente, llegaron a una colina que dominaba el valle. Annie divisó signos de presencia humana, un viejo sendero que conducía a la carretera principal. Era una verdadera esperanza para los días difíciles del viaje. A pesar del cansancio, decidieron seguir adelante. Annie y Louis empezaron a creer que la salvación estaba cada vez más cerca. Cuando oscureció,
se detuvieron junto al sendero. Annie y Lewis montaron un pequeño campamento y Brian finalmente se durmió. Al amanecer, el grupo se levantó. Annie y Lewis se dieron cuenta de que podía ser el último día del viaje, pero quedaban pocas fuerzas. El estado de Brian se estaba deteriorando. Se había puesto pálido. Tenía la frente cubierta de sudor frío y la pierna tenía un aspecto cada vez más horrible. Deliraba y pronunciaba palabras incoherentes apenas audibles. El camino que habían tomado el día anterior conducía a un valle donde Annie esperaba encontrar gente, o al menos signos de civilización. El cansancio se hacía insoportable, pero la idea de un rescate inminente los animaba a seguir adelante. Hacia el mediodía oyeron el murmullo del agua y se dirigieron hacia la fuente del sonido. El río resultó ser lo suficientemente ancho y largo como para formar parte de las rutas populares. Rápidamente repusieron sus provisiones de agua y continuaron por la orilla. Annie empezó a notar más señales de actividad humana: puentes viejos y árboles talados. Estos detalles reforzaron la confianza en que estaban cerca del rescate. Lewis, a pesar de su agotamiento, se empujó a sí mismo y a Annie a seguir avanzando. Hacia el atardecer, llegaron a un sendero claramente transitado. Annie y Lewis encendieron un gran fuego para hacerse más visibles, y Brian, entre gemidos, murmuró que eran buenos amigos. La mañana comenzó con expectación. El sonido del motor acercándose por el sendero fue una señal para Annie y Lewis de que su calvario estaba llegando a su fin. Cuando el todoterreno se detuvo, bajó un hombre con uniforme de guardabosques. Rápidamente evaluó la situación y entró en acción sin más preguntas. Brian fue introducido con cuidado en el vehículo y le colocaron mantas debajo para amortiguar sus movimientos. El guardabosques se puso en contacto con la base, transmitió información sobre el estado del herido y solicitó asistencia médica. Annie y Lewis, apenas capaces de controlarse por el cansancio, se sentaron uno junto al otro, sintiendo cómo la tensión de los últimos días les abandonaba poco a poco. El camino hasta el puesto parecía interminable. Annie miraba el bosque que pasaba, que ayer mismo había sido un laberinto. Lewis aferraba su cámara en silencio. Brian, con los ojos cerrados, sonrió levemente. En la base les esperaban los equipos de rescate y los médicos. Brian fue trasladado inmediatamente a una camilla y empezaron a examinarlo. Preguntaron a Annie y Lewis. Annie explicó brevemente que estaban perdidos y que Brian se había herido al caer bajo el suelo de una de las fuentes termales. Cuando los colocaron en la sala de descanso, Annie se sintió extrañamente vacía. Miró a Lewis, que bebía té caliente en silencio, y se dio cuenta de que las cosas podrían haber acabado de otra manera. Su rescate no fue solo el resultado de sus esfuerzos, sino también un feliz accidente. Más tarde, en el hospital, Brian se recuperó poco a poco. Sus quemaduras requerían un largo tratamiento, pero los médicos le aseguraron que se recuperaría. A menudo preguntaba por Annie y Lewis, llamándolos sus salvadores. Eso les conmovía hasta lo más hondo, porque en su opinión solo hacían lo que tenían que hacer. La historia terminó con un rescate, pero para cada uno de ellos fue más que eso. Aprendieron sus límites y se dieron cuenta del valor de la amistad y la ayuda mutua. Annie, Lewis y Brian nunca volvieron a hablar en detalle de la excursión, pero su vínculo era más fuerte que nunca. Los rescatadores llevan a cabo más de 2000 incidentes de búsqueda y rescate en los parques nacionales de Estados Unidos cada año. Las razones de la mayoría de estos incidentes se encuentran en la superficie: falta de agua, equipo inadecuado, pérdida de orientación o sobreestimación de las propias capacidades. Cada uno de estos casos nos recuerda que ni siquiera el viajero más experimentado es inmune a los errores. A primera vista, la naturaleza puede parecer amable y dócil, pero detrás de cada recodo del sendero puede acechar un desafío. Un filtro de agua olvidado una vez o una ruta mal programada pueden convertir un agradable paseo en una lucha por la supervivencia. Por eso la precaución,
Una planificación cuidadosa y el respeto por las fuerzas de la naturaleza son los mejores compañeros en cualquier aventura. Si te ha gustado esta historia, apoya nuestro canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Escribe en los comentarios qué momento de tus viajes recuerdas más. Nos interesará comentarlo. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en los próximos episodios.